Hola a todos y bienvenidos a Sabones. Hoy voy a complacer a esas personas que han escrito que quieren una receta especial y creo que es una receta merecedora de nuestra atención, pues es un plato muy famoso y de pronto el más pedido en los restaurantes peruanos. Hoy vamos a hacer lomo saltado. El lomo saltado es un plato emblemático del Perú que nació a finales del siglo XIX como resultado de una fusión cultural. Cuando los chinos llegaron al Perú principalmente a través de la inmigración masiva a partir de 1849 para trabajar como mano de obra en la agricultura y la construcción, como parte de sus contratos de trabajo exigieron poder traer con ellos al menos las verduras y especias básicas para sus alimentos. Los chinos encontraron que en Perú todas sus verduras se daban con mucha facilidad, igual que en China. Y entonces introdujeron a la agricultura peruana parte de sus hierbas y verduras. Fue entonces cuando la gastronomía peruana se fusionó con la china y nació lo que se conoce como el chifa, que es la comida china al estilo peruano-china. Bueno, pero también nacieron nuevos platos con las nuevas técnicas e ingredientes de preparación que trajeron los chinos, como la de usar jengibre, salsa de soya y saltear a fuego alto en un wok, pero usando también ingredientes peruanos como la papa y el ají amarillo. Y de esas combinaciones entre muchos otros platos nació el lomo saltado. Ahora, en este video vamos a hacer una variante. Una señora inteligentemente me preguntó, ¿cómo hacerlo si no tengo un wok en casa? Y eso es lo que voy a enseñar hoy. Cómo hacer en casa con una sartén regular. De antemano les digo que no vas a tener ese punto espectacular de sabor ahumado que da un wok en alta temperatura, pero yo les voy a dar algunos cuidados que hay que tener para llegar a su mejor punto de sabor. De todas maneras va a estar delicioso, así que vamos ya a prepararlo, que tengo hambre. Y como siempre, disfruten del video que al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Primero vamos a preparar la salsa que vamos a usar para darle ese sabor característico del lomo saltado a nuestro plato y sugiero hacerlo así para realmente calibrar el sabor. Esta salsa la vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos en un vaso o jarra pequeña 100 gramos de salsa soya o sillao, como lo llamen ustedes. Luego 30 gramos de salsa de ostión. Por supuesto, estos son ingredientes chinos. Y finalmente 30 gramos de vinagre blanco. Lo movemos y reservamos. Ahora vamos con los vegetales. Cortamos los tomates, le quitamos la pulpa y la ponemos aquí en este tazón que tiene unas 10 ramitas de cilantro enteras. Para nuestro lomo saltado vamos a utilizar trozos de tomate, así que los vamos a cortar en trozos anchos como las papas fritas. Eso le da uniformidad al plato. Luego vamos con la cebolla, buscamos lo mismo, trozos iguales que el tomate. Y para eso le quitamos el corazón y algunas capas interiores que no van a llegar a dar la talla buscada. Así que ponemos este sobrante en el tazón de las ramas de cilantro y los trozos adecuados en el tazón del tomate. Que de hecho voy a separar los tomates porque al preparar el plato hay que cocinarlos diferente a la cebolla. Bueno, una vez listo, vamos con el ají amarillo. Como siempre, sugiero usar guantes para manipular el ají para evitar accidentes. Cortamos el ají, le quitamos las pepas y las venas y lo cortamos en bastoncitos delgaditos. Lo ponemos junto a la cebolla. No ponemos las pepas ni las venas en ningún lado, eso es puro picante, se va a la basura. Vamos con los cebollines, les quitamos las raíces que van a la basura. Ahora las cabezas, que son las blancas, van al tazón del cilantro y la parte verde la cortamos hasta la sección donde ya están las hojas sueltas y abiertas. Esas hojas las descartamos y reservamos la parte de los cebollines verdes. Bueno, como vegetales tenemos el tazón de la cebolla y ají amarillo, los tomates,
los sobrantes de los cortes, que le hemos incluido un trocito pequeño de jengibre, tenemos la parte verde de los cebollines y traemos a la mesa cilantro picado. Estos son los vegetales para la preparación. Ahora, este plato es un clásico estilo peruano, tienes que tener todo listo antes de arrancar a prepararlo. Así que vamos ahora a preparar un nash de res. ¿Qué es el nash? Viene del verbo nager, en francés, que significa nadar. En culinaria es cuando a un fondo o a un caldo le sumerges o pones a nadar ingredientes para que se mezclen con los sabores y el caldo quede perfumado. Para eso vamos a freír todos los sobrantes que están en nuestro tazón de las ramitas de cilantro. Al freír los ingredientes sueltan sus sabores y aquí tenemos unos 400 gramos, que es casi medio litro de caldo oscuro de carne. Le adicionamos todos los ingredientes ya fritos a ese caldo y lo ponemos a cocinar a fuego medio por lo menos 15 minutos. Ahora, 2 minutos antes de sacarlo, en un vaso de agua, disolvemos 2 cucharaditas de fécula de maíz y se lo agregamos al caldo para que le dé un poco de cuerpo y espesor. 2 minutos después, lo retiramos del fuego y lo colamos. Reservamos el nash de res. Y bien, ahora ya estamos listos para el último paso, la preparación del lomo saltado. Y aquí es cuando la historia se tranca. No tengo wok, dice la gente. Es normal, un wok no es una olla regular de preparación en casa. El wok es para preparaciones en alta temperatura. Eso significa que pueden freír y saltear en minutos lo que pongas. El sabor sí es diferente porque la alta temperatura sella una proteína en segundos, dejándola cruda por dentro y jugosa, y eso te da tiempo a preparar los vegetales o carbohidratos, terminando todo cocido y bien jugoso sin secarse. Así que vamos a tratar de simular un poco eso, prestándole mucha atención al proceso. Aquí tenemos 700 gramos de lomo ya limpio y cortado en cubos grandes de 2 pulgadas promedio. Eso es como 1,5 libras de lomo. Tienen que ser cubos grandes para poder simular un poco el terminado de la temperatura del wok. Si son muy pequeños los trozos se van a cocer demasiado y va a terminar dura y seca la carne. Y un lomo fino no se debe comer extremadamente cocido, eso es dañar el lomo de excelente calidad. Entonces empezamos, ponemos un chorro de aceite y calentamos a fuego alto. Y apenas veamos las primeras líneas de humo que dice que el aceite está bien caliente, ponemos la carne, la acomodamos para que todos los cubos toquen la sartén y los dejamos quietos hasta que se genere la reacción de Maillard, que es cuando se oscurece con ese color marrón oscuro al quemarse los aminoácidos y azúcares, formando una capa de sabor, soltando aroma y sellando la carne. Una vez se dora bien, ve volteando cubo por cubo. Trata de que todos los lados de cada cubo suceda lo mismo y lo más rápido posible para que no se cocinen mucho. Trata de que queden lo más a término medio posible. Sacamos inmediatamente la carne. Puedes ponerla en el mismo tazón de donde venía cruda. Al final todo eso va a regresar a la sartén, así que no va a haber contaminación cruzada. Levanta la sartén del fuego en las últimas piezas para que baje la temperatura y no salpique tanto. Ahora, en este aceite lleno de sabor a carne, pon la cebolla y el ají para que se cocinen y atrapen del fondo de la sartén el sabor pegado de la carne. Agrega un poquito más de aceite si es que hace falta. Pon los tomates junto a la carne. Una vez la cebolla ha empezado a verse como que ya se va a cocer, inmediatamente regresa a la sartén la carne junto con el tomate. Mueve un poco y sin esperar ponle la mezcla de la salsa del lomo que habíamos reservado. Dale 15 segundos a que suba la temperatura de la salsa y burbujee un poco y añade los cebollines. Ahora es el momento de añadir un poquito de pimienta y un poco de cilantro picado. Y finalmente, solo lo necesario del nash de res para darle más jugo con la salsa cremosa. Y estamos listos para emplatar.
Sin perder tiempo y con las manos limpias, ponemos una copa del molde con el arroz blanco. Servimos los bastones de papas fritas de manera escalonada, igualando la altura del arroz. Y luego nuestro lomo saltado con mucho jugo y brillo. Finalmente unas hojitas de cilantro para contrastar el color y adornar. Y listo, este es el lomo saltado. Y hecho en sartén regular y no en la wok. Ahora a probarlo. Un sabor perfecto. Perfecto. Lomo saltado perfecto. Solo le falta ese detallito del ahumado del wok. Pero está buenazo, delicioso. Vamos a recapitular los ingredientes para 2 porciones. Para la salsa del lomo, 100 gramos salsa soya o sillao, 30 gramos de salsa de ostión, 30 gramos de vinagre blanco. Para los vegetales, una cebolla roja grande, 2 tomates roma, un ají amarillo peruano, 3 cebollines, cilantro y un pedacito de jengibre. Para el nash de res, 400 gramos de caldo oscuro de carne, 2 cucharaditas de fécula de maíz o maicena. Para la preparación del lomo saltado, 700 gramos de lomo de res, salsa para el lomo, los vegetales, nash de res. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No permitan que la falta de una olla o herramienta limite su gusto de preparar cualquier comida. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, escriban sus comentarios de cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, el arte de cocinar es un acto de amor que se sirve en cada plato. ¡Arrivederci!